Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Tenemos el libro de Filipenses, capítulo 3, en el Nuevo Testamento. El consejo de la poderosa palabra del Dios de los cielos para esta hora. Póngase sobre sus pies, por favor. Tenemos el libro de Filipenses, hermano. Amén. Capítulo 3, verso 1. 3 versos. 1, 2 y 3. Y la misericordia de nuestro buen Dios nos conceda el tiempo necesario para comprender y entender lo que Él nos enseña en esta hora. Son 3 versos, básicamente el verso 2 y el verso 3. Hay abundancia de palabra del Dios de los cielos en estos 2 versos, verso 2 y verso 3. Nos dé tiempo para aprender. El Dios Todopoderoso habla y enseña y fluye su glorioso Espíritu para que en este día, en esta hora, su pueblo fiel y todo aquel que tenga a bien oír el consejo de la poderosa palabra del Dios de los cielos, también aprenda, oiga y aprenda lo que mi Señor, el Dios Todopoderoso, tiene para nosotros en esta hora. Capítulo 3 del libro de Filipenses en el Nuevo Testamento, verso 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Verso 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Siéntese, hermano. Por lo demás, por lo demás, lo que nuestro buen Dios nos da, todo lo que es de más, nos da nuestro Señor mismo, Cristo, hablándonos en estas escrituras. Gozaos en el Señor. Por eso dice, por lo demás, hermanos, o sea que es Cristo mismo, hablándonos a su pueblo, los hermanos, hijos del Dios Altísimo. Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. ¿Por qué? Mi Señor conoce que es necesario escribirnos una y otra, hablarnos una y otra vez, recordándonos sus sabias enseñanzas, su gloriosa palabra, para que la pongamos por obra. Dice mi Señor, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, escribiros, o sea, el hablarnos, por medio de su libro santo, las mismas cosas, porque sabe mi Señor que las distracciones, las ocupaciones de nuestro diario vivir, de momento nos pueden dejar de lado sus sabias enseñanzas.
Y por eso él mismo, lejos de molestarse, se goza en escribirnos las mismas cosas. Porque a lo largo de la Escritura, desde el principio del libro santo, mi Señor nos enseña. Nos enseña cómo cada uno de los hombres debemos de vivir y andar delante de nuestro Padre de gloria. Para vosotros es seguro, porque no hay nada más seguro que este libro santo. No hay nada más seguro para tener una vida gloriosa, bendita y de bienestar en la tierra y en todo lugar, en donde el hombre pueda estar. Verso 2. Guardaos de los perros. Guardaos de los perros. Aquí, hermanos, verdaderamente nosotros debemos de conocer a quién se refiere nuestro Señor. Cuando habla de los perros, que nos guardemos de ellos, no habla de los animalitos, de los chuchitos que andan en la calle o que muchas veces tenemos en el hogar. No, ya desde el principio mi Señor nos enseña a quién describe Él como perro. Proverbios capítulo 26, verso 11. Dice mi Señor en su palabra: que el perro vuelve a su vómito, como el necio a sus necedades. Dice mi Señor, es palabra del Dios de los cielos. Proverbios capítulo 26, verso 11. Como el perro vuelve a su vómito, de la misma manera el necio a sus necedades. O sea, el necio se refiere al pecador. Si usted busca en el diccionario bíblico, en el lenguaje hebreo, el necio, mi Señor le llama al pecador. El necio es el pecador para el Dios de los cielos. Y como el perro vuelve a su vómito, así el necio a sus necedades. O sea, así el pecador a los pecados. Ese pecador que un día conoció al Dios de los cielos, un día oyó y creyó en Jesucristo. Verdaderamente no es agradable en ocasiones cuando oímos la palabra del Dios de los cielos. Mismo Señor nos enseña también. Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 60, que los mismos discípulos, los mismos seguidores, decían: dura es esta palabra, dura es esta palabra. ¿Quiénes la podrán oír? Dura es esta palabra, refiriéndose a las sabias enseñanzas de Jesucristo. ¿Por qué? Al hombre le ha parecido dura la palabra verdadera. Cuando el Dios de los cielos habla verdad, para el hombre es duro. Es duro porque confronta su diario vivir, confronta su forma de ser, confronta su andar, su conducta, que no es agradable al Dios de los cielos, porque camina y anda en la falsedad. La falsedad, la mentira, el engaño, el pecado, la corrupción. Y por ello, al hombre, la palabra verdadera del Dios de los cielos, la palabra de vida, la ve como dura. Y por ello mismo refiere: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír?
Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 60, y en el verso 66, siempre el capítulo 6, en el verso 66 dice mi Señor, que a partir de allí muchos de los discípulos se apartaron de Él, ya no andaban con Él, ya su corazón se había extraviado, había regresado al pecado, a la mentira, al engaño, a la falsedad, porque les confrontaba, les dolía, les parecía dura la palabra verdadera del Dios de los cielos. Por ello mismo, nosotros debemos de conocer que en ocasiones hay expresiones del mismísimo Señor que nos van a parecer duras o nos van a lastimar, pero es necesario. Es necesario para que nosotros comprendamos el error en que andamos, el mal camino en que pudiésemos andar. Y dice acá mi Señor, guardaos de los perros. Y los perros, mi Señor, describe al hombre que una vez le conoció y nuevamente regresa al pecado. También mi Señor en la antigüedad nos lo dijo, nos lo enseña Proverbios capítulo 26, verso 11. Nuevamente nos lo repite ya en el Nuevo Testamento, en la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, verso 22, que es el último verso del capítulo 2. El 22 dice mi Señor lo mismo, que el perro vuelve a su vómito, como a la puerta lavada regresa al cieno, o sea, al charco, al lodazal de donde un día fue sacada y lavada, limpiada, pero regresa al cieno. Como el perro regresa a su vómito, así la puerca lavada al cieno. Eso nos enseña mi Señor. O sea que cuando el varón, la varona, le ha conocido, nuestro buen Dios le ha limpiado, le ha lavado con su sangre preciosa de la suciedad, de la mugre, del pecado, decide regresar nuevamente a ese pecado, a la vida de pecado que un día mi buen Dios le salvó y le rescató. Ahí vuelve muchas veces el hombre. ¿Por qué? No ha sido fiel, no ha sido leal al Dios de los cielos. No tiene gratitud en su corazón, no tiene gratitud, no valoriza de un día de donde le sacó su Señor. Y por ello, como el necio regresa a su necedad, o sea, el pecador regresa al pecado. Son al que mi Señor describe como perros. Dice mi Señor que nos guardemos de ellos. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los malos obreros. Nos enseña mi Señor, capítulo 11, verso 13, de la segundo libro de Corintios. Segundo libro de Corintios, capítulo 11, verso 13. Nos enseña mi Señor. Ahí dice una palabra, refiriéndose a los falsos. Dice mi Señor que nos guardemos de ellos, de los falsos apóstoles. Dice mi Señor que nos guardemos de esos falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Obrero es todo aquel que trabaja en la obra del Dios de los cielos. Pero nos enseña y nos advierte mi Señor que hay muchos falsos. Dice mi Señor, capítulo 11, verso 13 del segundo libro de Corintios,
que son disfrazados, que se disfrazan, dice mi Señor en el siguiente verso, en el verso 14, que no nos maravillemos, porque el mismo Satanás, Jehová, lo reprenda, también se disfraza como ángel de luz. Se disfraza como ángel de luz. Y Señor nos advierte que son disfrazados. Y dice mi Señor que asimismo sus ministros, o sea, sus servidores, los servidores del mismísimo Satanás, Jehová los reprenda, también se disfrazan como ministros de justicia, o sea, de Cristo. Se disfrazan también como ministros de Cristo. Dice mi Señor que tengamos mucho cuidado. Y por eso mismo nos dice acá, comenzando el verso 2, que nos guardemos. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, que también se disfrazan como ministros de justicia, o sea, ministros de Cristo. Que nos guardemos de todos esos falsos. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Hemos oído y conocemos lo que es un mutilador, o lo que es mutilarse, o lo que es un mutilado. Dice mi Señor acá que nos guardemos de los mutiladores del cuerpo. Pero no se refiere a que estos falsos van a venir y nos van a cortar un brazo, una mano o una pierna. No se refiere, mi Señor, a que nos van a cortar o nos van a partir alguna parte de nuestro cuerpo. No. Mi Señor específicamente nos está diciendo que nos guardemos, porque estos falsos nos mutilan del cuerpo de Cristo. Nos mutilan, o sea, nos cortan y nos sacan del cuerpo de Cristo, de la gloriosa y bendita y fiel iglesia, del remanente fiel. Estos falsos, con sus mentiras, con sus engaños, con la búsqueda de gloria y riqueza terrenal, el éxito y la grandeza terrenal, engañan a mucho pueblo, engañándoles, estimulando los sentidos, sus emociones, con grandes expresiones, promesas gloriosas y verdaderas del libro santo, de la palabra de nuestro buen Dios. Las reparten y las enseñan como que es solo de tomarlas. Solo con llegar a presentarse a esos grandes lugares y depositar grandes cantidades en esos lugares, grandes cantidades de dinero, con eso van a obtener las promesas verdaderas y gloriosas del Dios de los cielos. Le hacen creer a ese pueblo. Y eso no es cierto, esa es una falsedad total, porque las gloriosas y benditas promesas eternas del Dios de los cielos, de bendición y gloria, aquí en la tierra y eternamente en el reino de los cielos, hay que obtenerlas. Esas se obtienen, no es solo porque yo llegue a un lugar y esté aportando, esté depositando grandes cantidades de dinero, por ellas voy a obtenerlo. Eso no es cierto, es una total falsedad de todos esos mentirosos y falsos. Porque esas gloriosas, benditas y verdaderas promesas hay que obtenerlas. Con fidelidad y obediencia al Dios de los cielos. Esa es la forma de obtenerlas. Fidelidad, obediencia, temor
temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría. O sea, el principio de Cristo es la adoración y la obediencia al Padre. Ese es el temor. En el lenguaje de nuestro Dios eterno, temor significa adoración y obediencia. Y es el principio de Cristo, adorar y obedecer al Padre. Entonces, cuando el pueblo, el creyente fiel verdadero, que oye la palabra verdadera, tal y como mi Señor la escribe en su libro santo, con revelación, no de los sentidos humanos, no con mente humana, carnal, sino con revelación del glorioso Espíritu, a través de adorar al Dios de los cielos, a través de adorar en intimidad y en pasar tiempo delante del Dios de los cielos en el lugar secreto. De rodillas ante el Creador, Dios Todopoderoso. Cuando usted, vecino, vecina, hermano, hermana, usted se presenta al lugar secreto y adora al Padre en espíritu y en verdad, o sea, totalmente en Cristo. Usted se presenta delante del Padre, está adorando, postrado, rendido, doblegado ante el Dios Todopoderoso. Ahí usted obtiene la revelación del glorioso Espíritu. Ahí viene la revelación del glorioso Espíritu, porque usted en su cuerpo, en su carne, está rendido, doblegado, humillado ante su Dios. Y de esa forma viene la revelación del glorioso Espíritu. Usted siente cuando el Dios Todopoderoso pone su mano sobre usted. La pone sobre usted y le transmite todos los misterios, la revelación de los misterios del glorioso Evangelio. De esa forma usted conoce cuando verdaderamente es palabra, es revelación del Dios Todopoderoso a través de su Santo Espíritu. No por esas falsedades que habla tanto falso obrero fraudulento, falsos apóstoles, que solo se ponen nombres extraídos de la Biblia. Se ponen nombres, títulos extraídos de la Biblia, en donde solo conocen lo que dice la Escritura, pero no lo que significa. No lo que significa, porque ellos quieren discernir en la mente humana, en la mente carnal, quieren conocer al Dios Todopoderoso, y eso no es posible. Eso no es posible, porque al Dios eterno se le conoce únicamente a través del glorioso Espíritu. Cuando usted ya es templo y morada de ese glorioso Espíritu del Dios de los cielos, usted conoce al Padre de gloria, al Padre eterno. Usted lo llega a conocer, y de esa forma conoce los misterios del reino de los cielos, preparados para los que mi Señor ha escogido. Entonces, de esa forma usted conoce cuando la palabra es verdadera y viene del corazón mismo del Dios eterno. De esa forma llega a conocer. Y por esto mismo dice mi Señor que nos guardemos de esos mutiladores del cuerpo. Mutiladores del cuerpo, porque con sus mentiras y falsedades y ofrecimientos de grandeza, gloria y éxito terrenal, mutilan, separan del cuerpo de Cristo a mucho pueblo, a mucho creyente que no se toma la molestia de comprobar que lo que está oyendo sea palabra del Dios de los cielos a través de su libro santo. Porque toda palabra que nosotros oímos debemos de comprobarla en el libro santo. Por eso mismo anotemos los textos. Cuando se nos da un libro, un capítulo, un verso, debemos de anotarlo y seguidamente comprobar si eso dice la Escritura. Y qué mejor aún si nos presentamos en adoración delante de nuestro buen Dios. Qué mejor aún que ya en adoración, cuando pasamos tiempo en el lugar secreto delante del Padre de gloria, comprobamos
guardamos, porque viene la revelación del glorioso Espíritu a nosotros mismos, y de esa forma comprobamos que la palabra que estamos oyendo es verdadera. Es verdadera y viene del corazón de nuestro Padre de gloria. Entonces, de esa forma, nosotros nos guardamos de los mutiladores. Que los mutiladores son todos esos falsos que lo primero que hablan y que enseñan, quieren compartir, es grandeza, gloria y éxito terrenal. Solo por un poco de tiempo. Mientras esos congregados están aquí en la tierra. Pero ¿qué sucede cuando salen del cuerpo? ¿Qué sucede cuando salen de la tierra? ¿A dónde van? Y a donde se va es eternamente. Cuando se sale del cuerpo, se va eternamente. ¿A dónde se va a estar? Para siempre. Y eso puede suceder en cualquier momento. Todos los días salen muchos de su propio cuerpo. Usted lo puede comprobar a través de los diferentes medios informativos. A través de la tierra, a través del mundo, a todo su alrededor, todos los días sale gran cantidad de personas de su cuerpo. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, de todas las edades. No se es necesario ser viejito para salir del cuerpo. Muchos incluso que aún no han nacido, muchos que todavía están en el vientre de su madre, todavía están en el vientre de la mujer que los va a dar a luz, perecen, mueren, salen de la tierra, o aún recién nacidos. Niños que tienen pocos días, pocos meses, pocos años de nacido, salen del cuerpo. Es una gran cantidad de niños, jóvenes, adultos, viejitos de todas las edades que se sale del cuerpo. No es necesario llegar a viejo. De todas las edades salen todos los días mucha gente de su propio cuerpo. Y por eso mismo después se está llorando y lamentando no haber puesto atención a la palabra, al llamado del Dios de los cielos. En donde lo único que busca mi Señor es que lo oigamos para que aprendamos a vivir en esta tierra, en el tiempo que estemos aquí en el mundo, en la tierra, en su voluntad. Y su voluntad solo es de bien, bienestar, bendición para cada uno de nosotros. Entonces, por ello mismo debemos de guardarnos de esos mutiladores falsos apóstoles, obreros fraudulentos. El mismo Señor nos enseña que debemos de cuidarnos, porque todos esos son falsos que solo buscan el bolsillo de los congregados, solo buscan y ven el bolsillo de los que se acercan, y debemos de cuidarnos de todos esos falsos. Dice mi Señor que nos guardemos, porque esos nos mutilan, nos sacan del cuerpo de Cristo, que es la iglesia gloriosa, verdadera, genuina, que asciende al reino de los cielos cuando suene la final trompeta. O si se sale antes del cuerpo, tenga la seguridad plena de que si usted es fiel y oye la palabra verdadera del Dios de los cielos para ponerla por obra, usted va directamente a la presencia misma del Dios de los cielos. Amén. Y tiene una eternidad asegurada de felicidad, de gozo, de alegría en el reino de los cielos, donde no hay más llanto, ni más dolor, ni más enfermedad, porque ahí es solo gozo y felicidad eterna. Y qué mejor si usted ha llevado esa palabra a su hogar. Qué mejor si la ha llevado a su hogar, a su centro de trabajo, al lugar donde usted vive, a su vecindario. Tenga la plena seguridad de que con estos mismos seres queridos, con estas mismas personas, usted va a estar eternamente y para siempre, viviendo en gozo, felicidad y alegría eterna, en la Sion celestial, en la ciudad del Dios vivo, la nueva Jerusalén. Pero todos estos falsos no le comparten esto. No,
no le comparten de que usted debe de oír y aprender y guardar la palabra de nuestro buen Dios para ser acreedores de esas promesas gloriosas, de esas promesas verdaderas y gloriosas, que solo se obtienen a través de una vida de obediencia y fidelidad al Dios de los cielos. Es mentira que si usted dando esto, dando lo otro, y principalmente dinero, es mentira que usted alcanza esas gloriosas promesas. Así que guardémonos de los mutiladores, porque solo ellos buscan mutilarnos, o sea, cortarnos, sacarnos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia gloriosa que asciende y que va a la presencia eterna del Dios de los cielos. Continúa diciendo mi Señor en el verso 3: porque nosotros somos la circuncisión. Porque nosotros somos la circuncisión. ¿A qué se refiere mi Señor? Se está refiriendo al capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 2, los últimos 2 versos del libro de Romanos. Capítulo 2, verso 28 y 29 del libro de Romanos. Palabra del Dios de los cielos. Oiga, por favor. Dice mi Señor en el verso 28 y 29, los 2 últimos versos del capítulo 2 del libro de Romanos en el Nuevo Testamento. Verso 28: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace en la carne. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Entonces, ¿cuál es? Verso 29: sino que es judío el que lo es en lo interior. En lo interior, o sea, cuando ya hemos nacido de nuevo. Nacemos en el Espíritu como judíos, como pueblo legítimo, verdadero del Dios de los cielos. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu. En espíritu es cuando hemos nacido de nuevo y el glorioso Espíritu circuncida ese corazón de carne y ya es un corazón lleno del Espíritu Santo. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. Y cuando eso sucede, el mismo Dios de gloria lo alaba. Lo alaba porque usted estuvo dispuesto a morir al mundo, al pecado, a la corrupción, a la injusticia, a la maldad, y nacer de nuevo en el glorioso Espíritu a una vida nueva, limpia, pura, santa y agradable al Dios de los cielos. Usted tomó la decisión, tuvo la voluntad de nacer de nuevo a una vida santa, limpia y justa delante del Dios de los cielos. Mismo Dios le alaba. Mismo Padre de gloria le alaba, porque eso nos enseña en su palabra. Sino que es judío el que lo es del interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios mismo. Eso lo comprueba en el libro santo. Amén, aleluya. Capítulo 2, versos 28 y 29, que son los 2 últimos de ese capítulo 2 del libro de Romanos. Palabra verdadera, genuina del Dios de los cielos. Entonces, por ello mismo,
dice mi Señor que nosotros, porque nosotros somos la circuncisión, o sea, que ya tenemos un corazón circuncidado, limpio, puro, santo, para nuestro buen Dios. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, los que en espíritu servimos a Dios. ¿Cómo lo comprueba? Cuando son obreros, siervos del Dios Altísimo, en donde lo que le comparten, le enseñan, es toda la misericordia, el amor y la gracia del Dios de los cielos, para que se sea nueva creación. Para que se sea nueva creación, o sea, ya criaturas nacidas de nuevo, nacidas en el glorioso Espíritu, como nos enseña nuestro Señor, capítulo 3, verso 7 del Evangelio de San Juan. Capítulo 3, verso 7 del Evangelio de San Juan, dice mi Señor que es necesario nacer de nuevo. O sea, y hacer nueva creación, una nueva criatura, porque dice antes en el verso 6, que lo que ha nacido de la carne, carne es. O sea, cuando hemos nacido de mamá y papá, venimos como seres humanos a esta tierra a cumplir un tiempo determinado por el Dios Altísimo para cada uno de nosotros. Un tiempo en el cual vamos a salir aprobados o reprobados por el Dios de los cielos. Es un tiempo que vamos a estar acá en la tierra, que ese tiempo solo lo establece el Dios de los cielos. El tiempo que cada uno vamos a estar acá en la tierra. Para unos es corto, para otros un poco más largo. Por ello mismo, como compartíamos hace un momento, todos los días sale cantidad de personas del cuerpo alrededor de la tierra, en todos los países, de diferentes edades, porque es el tiempo que el Señor le ha estipulado a cada uno. Pueden ser niños, jóvenes, adultos, ancianos, de todas las edades. Ese tiempo solo lo determina en su infinita potestad el Dios de los cielos. El tiempo para cada uno de nosotros. Dice mi Señor que lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, cuando hemos nacido inicialmente de papá y mamá como niños. Luego, dice mi Señor, agrega mi Señor, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, cuando ya tomamos la determinación de morir a la corrupción, al pecado, a la maldad, a la injusticia de este mundo, y tomamos la determinación de nacer de nuevo a una vida limpia, santa y agradable a nuestro buen Dios. Eso es nacer de nuevo, y lo alcanzamos usted y yo si tenemos la voluntad y la gracia que mi Señor nos otorga a cada uno de nosotros cuando ve sinceridad en nuestro corazón. Ve sinceridad genuina, verdadera, de ser nuevas criaturas, ya de ser agradables a sus ojos santos. Que nuestra vida, nuestro andar sea agradable a sus ojos santos. Ahí mi Señor determina que nazcamos de nuevo. Nacemos en el glorioso Espíritu, ya como judíos, como pueblo legítimo, verdadero del Dios de los cielos. Y por ello dice acá, los que en espíritu servimos a Dios, o sea, ya en su voluntad. Le servimos porque ya compartimos y enseñamos la palabra verdadera, genuina del Dios de los cielos, tal y como Él la escribe en su libro santo, con revelación y discernimiento verdadero, genuino del glorioso Espíritu.
los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. O sea, que como nacidos de nuevo, ya somos templo y morada del glorioso Espíritu del Dios de los cielos. Y recordemos que mi Señor nos enseña también en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 3 y verso 17, que el Señor es el Espíritu. Eso nos enseña mi Señor. El Señor es el Espíritu. Capítulo 3, verso 17 del segundo libro de Corintios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. O sea que como templo y morada de ese glorioso Espíritu Santo de Dios, es Cristo mismo en cada uno de nosotros. Ya el que vive, el que mora, el que respira en cada uno de nosotros es Cristo mismo. Ya es Cristo mismo el que respira dentro de cada uno de nosotros. Y por eso dice mi Señor acá, y nos gloriamos en Cristo Jesús. O sea, que ya la gloria del Padre, o sea, Cristo, dentro de nosotros, tenemos un andar, un caminar de bien, de bendición para los demás. En donde ya no mentimos, ya no engañamos, ya no mentimos, ya no engañamos, ya no hay falsedad, ya no hay búsqueda de intereses personales, porque nuestro único deseo y anhelo es el bienestar y la bendición para los demás. La bendición y el bienestar para todos y cada uno de nosotros. Entonces, de esa forma, es la gloria de Cristo en usted y en mí. Como nos enseña mi Señor en el libro de Colosenses, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, verso 27. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea que ya nacidos de nuevo, ya siendo templo y morada del glorioso Espíritu de Cristo mismo, respirando dentro de nosotros, ya solo esperamos la gloria. Esa es nuestra esperanza, o sea, lo que esperamos, solo la gloria para nuestro Padre eterno, porque ya nuestras buenas obras nos iluminan, y los que no creen, ya creen en el Padre de gloria que está en los cielos, porque eso nos enseña nuestro buen Señor, nuestro buen Cristo. Capítulo 5, verso 14, 15 y 16 del Evangelio de San Mateo. Dice mi Señor: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Para qué? Esa luz ilumine vuestras buenas obras, para que nuestro Padre que está en los cielos sea glorificado por los que no creen. Capítulo 5, versos 14, 15 y 16 del Evangelio de San Mateo. Entonces, por esto mismo, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne. O sea, que no debemos de confiar en los falsos que viven, andan y se conducen totalmente en su carne. ¿Y cómo lo comprueba? ¿Cómo lo comprueba? Nos lo enseña mi Señor, capítulo 5 del libro de Gálatas. Capítulo 5 del libro de Gálatas en el Nuevo Testamento, mi Señor nos enseña cuáles son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Dice mi Señor: a partir del verso 19, del 19, 20 y 21, mi Señor nos enseña cuáles son las obras de la carne. O sea, la obra, el trabajo, la edificación que esos falsos
construyen en los que no se guardan de ellos y se dejan mutilar por oír a esos falsos. Por ello mismo dice mi Señor que no confiemos en la carne, y acá nos lo enseña en el capítulo 5 a partir del verso 19 del libro de Gálatas en el Nuevo Testamento. Y manifiestas. Dios le bendiga, varón. Verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son. Ahí empieza la lista, primeramente con el adulterio. Adulterio a la palabra verdadera, genuina del Dios de los cielos. Porque todos esos falsos obreros fraudulentos, falsos apóstoles, son adúlteros descritos por el Dios eterno, nuestro Padre de gloria, porque dice acá que esta es la obra de ellos, porque están en su propia carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, 2 puntos. ¿Cuáles son? Principiando con el adulterio a su palabra, a la palabra genuina, verdadera del Dios de los cielos. Y ahí, si usted continúa escudriñando, se va a dar cuenta que son 17 obras carnales. Hay una lista grande, comenzando por el adulterio. Adulteran la palabra del Dios de los cielos. Fornicación, o sea que fornican con la mentira, con el engaño de tanta alma necesitada, sedienta y hambrienta de justicia, o sea, de Cristo. Todos estos falsos fornican con la mentira y el engaño, y por ello no comparten la palabra verdadera, no comparten el amor de la verdad, la palabra genuina, verdadera del Dios de los cielos. Y por eso dice mi Señor que nos guardemos, porque si no, esos falsos nos mutilan, o sea, nos cortan, nos sacan del cuerpo de Cristo, que es la iglesia genuina, verdadera del Dios Altísimo. Pues ahí encuentra usted esa lista. Esa lista son 17 obras de la carne, de la cual mi Señor nos está advirtiendo, nos está previniendo de que debemos de guardarnos, o sea, de cuidarnos. Y por ello mismo, gloria al Dios Altísimo, gloria a nuestro buen Dios por todos y cada uno de los obreros fieles, verdaderos, levantados y constituidos por el Dios bendito, Dios de gloria. Porque esos obreros fieles, verdaderos, genuinos, son los que comparten la palabra verdadera del Dios Altísimo, tal y como nos la escribe en su libro santo. Y buscamos siempre estar en su presencia, clamándole, rogándole y pidiéndole que nos otorgue su gracia, su misericordia, que ponga en cada uno de nosotros ese deleite, el deleite de cada día, cada momento, anhelar estar más y más delante de Él. El deleite de escudriñar el libro santo para aprender más de Él. El deleite de presentar ofrenda de ayuno y oración por todas y cada una de las almas, corazones, vidas necesitadas, sedientas y hambrientas de justicia, o sea, de Cristo, porque son almas que aún andan en tinieblas, en las tinieblas del pecado, de la corrupción, de la mugre de este mundo.
solo mi buen Dios, mi buen Señor, también como a nosotros un día nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el día de hoy, con mucho amor y gratitud, nosotros le servimos. ¡Gloria a Dios! Por todo varón, siervo, genuino, verdadero del Dios Altísimo, que le sirve con lealtad, fidelidad y obediencia a nuestro buen Dios, para bendición y bienestar de mucho pueblo y mucha alma que aún no le conoce. Pues gloria a Dios por todos estos varones, porque un día estaremos en la presencia misma con nuestro Señor, tomando el vino nuevo. Tomando el vino nuevo, como mi Señor nos lo enseña y nos lo promete ya al final del capítulo 26 del libro del Evangelio de San Mateo. Ya cuando mi Señor comparte terrenalmente los alimentos con los 11, porque ya no estaba Iscariote, porque como mucho falso buscador solo de riqueza terrenal, de intereses personales, como Iscariote, también se atreven a vender la palabra misma del Dios Altísimo. Y no se dan cuenta que vendiendo la palabra pretenden vender a Cristo. Porque Cristo es la palabra. Cristo es el verbo de Dios, la palabra genuina, verdadera del Dios de los cielos. Pretenden vender esa palabra como Iscariote. Y por ello mismo solo les está preparada densa neblina. Densa y oscuras neblinas, como nos enseña nuestro Señor en la carta a Judas, el penúltimo libro de las Sagradas Escrituras, la carta a Judas. Ahí mi Señor nos enseña a los obreros verdaderos, genuinos, levantados, constituidos por el Dios de los cielos, que contendamos ardientemente por el celo de la palabra del Dios de los cielos, que contendamos ardientemente cuidando el celo de esta palabra. Y también nos enseña lo que espera a todos esos falsos, fraudulentos, densas y oscuras tinieblas, eternamente y para siempre. Por ello mismo, guardémonos como nos enseña mi Señor. Les pido que por favor estas escrituras del libro de Filipenses, capítulo 3, versos 2 y 3, las grabemos en nuestro corazón, porque de esa forma vamos a tener el cuidado de guardarnos de los perros, esos perros fraudulentos, obreros fraudulentos. Tengamos cuidado, porque como nos enseña mi Señor, también se disfrazan, pero gloria a Dios, que aquí nosotros, por misericordia, gracia y amor, perfecto amor de nuestro buen Dios, compartimos la verdad del glorioso y bendito Evangelio del Dios de los cielos. Así es que ese es el consejo de la palabra de nuestro buen Dios para esta hora. Grabémoslo en nuestro corazón, tengámoslo y pongámoslo por obra. Tengámoslo y pongámoslo por obra, porque es la voluntad de nuestro buen Dios, y solo ello nos va a garantizar
alcanzar las promesas gloriosas, verdaderas, benditas y genuinas de nuestro buen Dios. Teniendo su palabra y guardándola. ¿Y cómo la tenemos? Oyéndole. Oyéndole por medio de su libro santo, las Sagradas Escrituras, que es lo que mi Señor nos otorga a cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre y les esperamos nuevamente el próximo domingo a partir de las 10 horas, en donde su pueblo, usted y yo, le presentamos a nuestro Dios eterno, nuestro Padre de gloria, nuestro culto de adoración y alabanza. Y Él nos bendice con el consejo de su palabra, la poderosa palabra del Dios de los cielos, para bendición y bienestar de cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga y tengan magnífico día. Que el Señor les bendiga y tenemos unas palabras de nuestra hermana Irma. Unas palabras para nuestro Señor, de nuestra hermana Irma, ya al final de este culto. Y nuevamente les esperamos el próximo domingo. Y si usted quiere conocer un poco más del glorioso Evangelio, acá estamos con todo el deseo y la voluntad de compartir la palabra verdadera de nuestro Dios eterno. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén, aleluya. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Mi hermana, ya usted quiere decirle al Señor, hermana. Ayúdanos, Padre Santo, en esta mañana, Padre.